Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a este espacio, a este Córdoba de cerca, en el que ya saben que cada tarde les acompañamos y nos acompañan invitados para informarnos de todo lo que sucede en Córdoba y en la provincia. En el programa de hoy vamos a arrancar hablando de un problema que preocupa a toda la población, y hablamos de los trastornos mentales, concretamente de la salud mental y cómo afectan estos trastornos pues también a los estados de ánimo, qué podemos hacer, cómo podemos prevenir y sobre todo cómo podemos identificarlo. Y para ello no me voy a extender más y le voy a dar la bienvenida a las primeras invitadas que ya nos acompañan en la tarde de hoy con nosotros. Vanessa Cabanes, psicóloga especializada en mujer y salud. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y acompañada viene de ya también amiga nuestra, Fátima Maldonado, fisioterapeuta especializada en rehabilitación del sistema nervioso autónomo. Muy buenas tardes, bienvenida. Venid las dos, sois compañeras y venid las dos de Clínica El Brillante, donde pues se da esta especialidad, ¿no? Creo que en más de una ocasión hemos hablado con Fátima acerca de la función que tiene el sistema nervioso autónomo y cómo su buena función o su mala función puede afectar en este sentido, y hoy nos enfocamos en ese trastorno mental. Que para conocer un poco y para todos aquellos que nos están viendo, concretamente cuando hablamos de trastornos de salud mental, ¿qué son? Y cuando hablamos también de estados de ánimo, ¿qué son? Englobamos los trastornos mentales, alteraciones psíquicas que están vinculadas a un estado emocional que en este caso es adverso respecto al estado basal que deberíamos tener para que fuese más adaptativo. Entonces, cuando vemos que a lo largo del tiempo tenemos un desajuste o tenemos una situación en la que tenemos un estado emocional con irritabilidad, con tristeza, transitoria o más cronificada, inapetencia, alteraciones del sueño, empezamos a recluirnos en casa y queremos evitar el contacto social, nos aislamos de la familia, dejamos de hacer cosas que nos generan bienestar, empezamos a aislarnos de tener una cierta calidad de vida. Entonces ahí es donde tengo que marcar un punto de inflexión en mi vida y decir, bueno, algo me está pasando. Puedo tener un trastorno de estado de ánimo, que es algo transitorio en el tiempo, que es la diferencia, es ese margen que tenemos que marcar, ocasionado por una crisis vital, desde un duelo, desde una circunstancia personal, una circunstancia familiar, o cuando algo se cronifica y se mantiene en el tiempo, que ya genera un deterioro clínicamente significativo, y podemos hablar ya de un trastorno de envergadura, y ahí podemos enlazar un trastorno depresivo. Es decir, puede darse un cuadro de trastorno de salud mental por un momento puntual, ya Exacto. sea una mala experiencia en el trabajo, una pérdida de un familiar, un momento puntual. Esto se puede quedar en un periodo de tiempo corto, ¿no? Pero se puede también prolongar. Por supuesto, que se queda en un periodo de tiempo corto, es decir, que tiene un inicio y tiene un fin. Se le puede denominar como un trastorno adaptativo, cuadro adaptativo. Entonces se manifiesta con esa etiología en un margen de tiempo estipulado. Pues me han cambiado de lugar de residencia, nacimiento de un hijo, ruptura de una pareja, un duelo, cualquier tipo que implica movilidad en mi ciclo vital. Entonces, si se trabaja, se queda como algo adaptativo. Esa persona tiene un desajuste y le vamos a dar herramientas para que maneje esas emociones y ese comportamiento y pueda tener una calidad de vida. Ahora, si eso no se trabaja, si esa persona no se pone en manos de profesionales, se prolonga en el tiempo y se cronifica. Vale. En este sentido, Fátima, ¿qué papel tiene el sistema nervioso autónomo? Bueno, como yo siempre te digo, que sabes que me apasiona, al final el sistema nervioso autónomo está en todo, es el que conecta, lo hemos repetido otras veces, tanto nuestras emociones como nuestros pensamientos con lo que nuestro cuerpo reacciona y manifiesta. Entonces, cuando tenemos una situación que nos desajusta, es el sistema nervioso autónomo el encargado de llevarnos a ese equilibrio y que ese desajuste pues, no acabe manteniéndose en el tiempo. Entonces, si de base, cuando yo sufro una situación pues puntual, más intensa, más traumática, o una situación más mantenida en el tiempo que me va desgastando, si mi sistema nervioso autónomo no está preparado de base para adaptarse porque ha perdido esa capacidad de equilibrio, o estaba equilibrado pero el desgaste ya es tal que si no me apoyo en herramientas externas de profesionales de una rehabilitación del sistema nervioso que también está implicada en estos procesos, pues va a llegar un momento en el que el desajuste sea
pues provoque ese cambio de que ya no es un trastorno adaptativo, sino que se cronifica en el tiempo, que también se puede revertir, pero va a ser más difícil, nos va a llevar más tiempo y muchas veces pues ya hablamos de casos en los que hay una medicación pautada que cuesta un poquito más trabajar cuando hay mucha medicación, ¿no? Hay casos que ya nos llegan como demasiado tarde, podemos ayudarlos por supuesto, pero es un camino más largo. Claro. Más largo y sobre todo de mayor estudio, ¿no? Es un estudio integral. Sí. Aquí entra en juego, a ver si yo no la lío ahora, cuando hemos hablado, no sé si de los tipos de sistema nervioso, el parasimpático y todo esto, sí. Eso entra en juego, ¿no? Cuando hay un problema de trastornos de salud mental. Efectivamente, hablamos de que ese parasimpático, como hemos dicho otras veces, es el que nos ayuda a calmar, a entrar en modo reposo y también es el que nos repara, sobre todo durante el sueño, que sabes que siempre hablo del sueño, y precisamente el sueño tiene muchísima importancia con este sistema límbico, con estas emociones, como nos decía Vanessa, porque es el momento en el que guardamos por un lado la memoria y en el que apagamos esas señales de peligro que se han activado por nuestro sistema simpático. Ese sistema simpático es el que nos mantiene con energía, pero también nos da las señales de alerta, es decir, por llevarnos a una situación cotidiana, ¿no? O sea, yo he perdido a un familiar querido, me he sentido agredida física, emocionalmente, en una situación laboral o por la calle, o he tenido una discusión fuerte, o tengo una relación tóxica, ¿no? El que me quiere proteger es ese sistema nervioso simpático que me da unas señales, ¿no? Y un poco esas señales pues pueden ser que yo tengo ansiedad, que estoy irritable, que cosas que antes no me afectaban ahora pues me las tomo a la tremenda, esos trastornos del estado de ánimo un poco adaptativos, ¿no? Pero que si no los abordamos, pues ya... ¿Qué papel tiene aquí cuando una persona necesita desahogarse, ya sea hablando, ya sea llorando, necesita echar fuera todo, ¿no? Lo que siente? ¿Es una manera de liberarse y de prevenir quizá esos trastornos? Exacto, yo siempre digo que compartir la carga emocional hace que sea más llevadera. El hecho de desahogarte y hablar con alguien, simplemente el sentir que alguien empatiza contigo y te escucha, ya es que los niveles de cortisol te los está bajando, que es la hormona del estrés. Y por ejemplo, cuando alguien se desahoga solo, llorando... Llorar, es que el llorar ya tiene unos mecanismos neurológicos, como explica mi compañera, que te está autorregulando y te está bajando los niveles de cortisol. Entonces es súper terapéutico que tenemos el cliché este de pensar que solamente lloran los débiles, y no, llorar es de fuertes, porque es un acto de humildad. Decir, es que de impotencia también, ¿no? Totalmente, totalmente, se acepta. ¿Qué hay detrás de los trastornos de salud mental, del estado de ánimo? ¿Cuáles son las causas que predisponen y perpetúan? Pues mira, causas podemos encontrarnos variables genéticas. O sea, ya tenemos una predisposición neurológica a tener una descompensación de ciertos neurotransmisores y además a nivel neurológico, lo comentará también ahora mi compañera, a tenerlos en exceso o en déficit, y esa descompensación ya te hace proclive a poder padecerlo. Ahora, hay una parte muy importante, está el ambiente y está la genética. Si trabajamos con unas condiciones ambientales, es decir, que no detonen que esto pueda aparecer, tú no tienes por qué desencadenar a poder llegar a sufrir este trastorno mental. Quiero decir, una persona que tenga una vulnerabilidad a tener unos niveles muy bajos, por ejemplo, de serotonina, tiene mucha más tendencia a tener cuadros depresivos y cuadros ansiosos, un ansioso depresivo. Ahora, si esa persona tiene un entorno saludable, tiene una buena comunicación con sus familiares, tiene una estructura bien forjada, una red social, tiene una comunicación con su pareja, hace cosas que le gustan, dedica tiempo a sí misma, a sus hobbies, ¿de acuerdo? Tiene compañías nutritivas alrededor, es más difícil que se desencadene. Es decir, todo influye, ¿no? Al final siempre hablamos, la práctica deportiva libera esas endorfinas, una alimentación saludable contribuye también a un buen estado de ánimo, a la buena salud mental, mientras que una dieta pues, basada en repostería y demás creo que perjudica bastante en lo que es la salud mental. Y luego algo fundamental en la vida y motor de todo es el amor, ¿no? También libera, totalmente, en este caso, no sé si son endorfinas, cortisol, no sé qué es lo que libera, pero es verdad que esa oxitocina tan necesaria. Sí. Exacto. ¿No? Todo eso influye y son, pues en este caso, causas que pueden o bien beneficiar o si no se dan, pues pueden perjudicar, ¿no? O en el caso de tenerlo, ser paliativo, que lo vaya retrasando y lo minimice
y que no tenga por qué llegar a padecerlo, y que esa persona pues no tenga que recurrir a una psicofarmacología, y en caso puntual de que viéramos que sea grave, un tratamiento. Tratamientos que son también muy eficaces y menos invasivos, como puede ser lo que está comentando mi compañera. A nivel neurológico, que ha comentado Vanessa, Fátima. Bueno, pues lo ha comentado Vanessa y tú prácticamente lo has dicho, ¿no? Realmente lo que nos dice la neurociencia, por un lado es que, pues sí, tenemos una genética, pero que unos genes se activen o no se activen dependen de ese entorno, de esa epigenética de lo que a mí me ocurre, tanto a nivel social como a nivel de mi cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que desajusta ese sistema nervioso autónomo o qué es lo que lo puede ajustar? Pues una alimentación basada pues más en eso, en productos frescos, sobre todo mucha verdura, mucha fibra, que son es lo que nuestro organismo necesita, ¿no? En nuestro sistema digestivo se producen un montón de neurotransmisores y dependen mucho de esa microbiota que tenemos, de esa flora bacteriana, que estén en un equilibrio, y ese equilibrio depende totalmente tanto de nuestra alimentación como de nuestro estado de ánimo. O sea, es como eso, una retroalimentación entre ambos factores. Yo puedo desajustar mi perfil microbiano por una situación de estrés más tenida o por un problema de alimentación mal organizada, generar un problema de salud mental. Es como bilateral. Claro. Sí. ¿Qué ocurre o cómo saber, ¿no? ¿Cómo podemos identificar si estoy pasando por un trastorno del estado del ánimo? Pues en primer lugar, cuando me di cuenta, aparte de que me están informando mi persona, la familia, los amigos, de que estoy dejando de hacer ciertas cosas, me estoy aislando, empiezo a tener mala calidad del sueño, inapetencia, llanto fácil y repetitivo, desgana. Cuando empiezo a verme deteriorada emocionalmente, empiezo a dejar cosas de lado que eran cotidianas en mi vida, empiezo a dedicarme tiempo y empiezo a no disfrutar de las cosas del día a día. Es decir, algo me está pasando ahí. Entonces, yo siempre digo que cuando detectamos que algo está fallando, tenemos que hacer un parón, tenemos que hacer ahí un punto de inflexión, claro, y decir, voy a contárselo a alguien. O sea, tengo que manifestarlo, tengo que verbalizarlo para que alguien me diga, toma medidas, busca a alguien, pero algo está pasando. Ahora, nos encontramos muchos casos de personas que no llegan a identificarlo porque no llegan a ponerle incluso ese nombre clínico o médico. Entonces, ahí hablamos de somatizar, que es un concepto que hago mucho hincapié en consulta. Algo psicosomático. ¿Qué significa eso? El cuerpo habla. Antes de que esté sucediendo algo, mi cuerpo está hablando. Es decir, algo psíquico que no estoy gestionando se me está volviendo orgánico. ¿Cómo? Pues un elevado nivel de estrés prolongado en el tiempo me está bajando los niveles de hierro, estoy teniendo erupciones cutáneas o problemas dermatológicos, estoy teniendo problemas gástricos, tengo estreñimiento, la flora intestinal se me está alterando, ¿de acuerdo? Caída del cabello, temblor en el ojo, tengo bruxismo por las noches, estoy perdiendo la libido, el apetito. Se manifiesta de múltiples formas. De múltiples formas. Entonces, en ese momento tienes que decir, no sé lo que es, pero mi cuerpo está hablando y mi cuerpo me está diciendo que algo me está pasando. Entonces tengo que tirar del freno a mano de mi vida y parar y tomar medidas, ponerme en manos de alguien o comunicarlo y que alguien ya me reoriente. Porque tú estás notando que lo que te está sucediendo no te sientes bien. Claro. Y esa es la señal de alerta. ¿Qué ocurre si se padece este tipo de trastorno y no se sigue un tratamiento o el tratamiento es solo paliativo? Y sobre todo aquí hay que hacer también hincapié en cuando se está siguiendo un tratamiento hay que seguirlo correctamente según las indicaciones. Totalmente. No es me lo tomo, lo dejo cuando quiero, me lo tomo cuando me apetece. Exacto, ponerte en manos de un profesional. En el caso, por ejemplo, de la psicología, cuando lo abordamos, lo tratamos desde la corriente cognitivo-conductual, es la que tiene una evidencia científica muy alta y muchos estudios que lo corroboran. Entonces, a ese paciente le tenemos que enseñar a empezar a aprender a pensar saludablemente. Esto se trabaja desde la reestructuración cognitiva. Entonces, enseñarle a detectar esos patrones de pensamiento disfuncionales que no son adaptativos, están sesgados, y ayudarle a corregirlos por unos más adaptativos y realistas. Porque está muy bien ser optimista en este mundo, pero hay que ser realista, porque no todo es tan fácil. Ahora, que no sea fácil no quiere decir que sea imposible, simplemente que hay un trabajo detrás. Entonces, no todo se consigue con un paso o dos, pero con 5 es más fácil. Entonces, motivarle, reforzarle y ayudarle a hacer ese tránsito, eso es un trabajo a nivel terapéutico que hay detrás. Hablando de tratamiento, ¿cómo podemos
cómo se puede abordar desde una perspectiva no paliativa, sino resolutiva, ¿no? Y ya que decías, ¿no?, basándose también en una realidad. Pues mira, digo yo siempre, para resolver un conflicto de la índole que sea, o me focalizo en el problema o me focalizo en la solución. Si me focalizo en el problema, entro como en una espiral, es un bucle, ¿no? Y ahí es donde me encuentro con muchos pacientes que abren una cuestión. ¿Por qué? Y viene la culpa, y viene el castigo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué lo hice? Esa retroalimentación negativa basándome en temas pasados. Ahora, si me focalizo, que en eso consiste enseñarles, me focalizo en la solución, abro una cuestión distinta. ¿Para qué? Busco una salida, busco una solución. ¿Para qué me sirve esto? Además, si cogemos cualquier problemática que podamos tener cualquiera de nosotros, que me haya sucedido y de forma negativa, es decir, que la haya sufrido, ¿por qué me pasó esto? Busco una explicación, pero la explicación me calma puntualmente, es un parche, pero no me ayuda a avanzar. Ahora, si tú te cuestionas ¿para qué? Es que simplemente el cuestionar ¿para qué? Fíjate, a nivel no verbal tenemos tendencia a levantar la barbilla, a levantar la cabeza, y es como que buscamos una solución al prefrontal. Ahí están las funciones ejecutivas. Y al nivel no verbal, cuando intentamos recordar o pensar algo, tenemos tendencia a levantar los ojos y levantar la cabeza. Entonces hay un componente neurológico, en este caso, que estamos queriendo activar de forma inconsciente. Me focalizo en soluciones, trazo un plan de acción y de forma progresiva y con unas pautas sencillitas para que no me cueste trabajo, pues como el que comienza a hacer ejercicio, que tiene que empezar de poquito a poco, voy viendo un progresivo avance, me retroalimenta positivamente porque sube mi autoestima y empiezo a adentrarme en el mundo de la solución. Claro, y se va haciendo un análisis, ¿no?, de ver la efectividad y la evolución que va teniendo, por si hubiera que cambiar quizás pues algún aspecto de ese camino de mejora. Se puede prevenir y sobre todo, por ejemplo, aquí creo que también es fundamental hablar, y rápidamente porque no nos queda mucho tiempo, de las personas, porque hay personas, bueno, que pueden sufrir por un momento dado pues algún trastorno, pero hay personas que son asiduas, ¿no?, que son sensibles y que pues no salen de uno cuando ya están metidas en otro cuadro de trastorno de salud mental. Se puede prevenir y en el caso de estas personas, ¿cómo se les puede ayudar? Enseñanza, que has comentado tú también, es importante la enseñanza, la educación en salud mental. Pues una reeducación en diferentes parámetros, a nivel personal, social y familiar. Entonces, ¿cómo hacer una reeducación multidisciplinar? Poder estudiar esos parámetros para poder contextualizar a esa persona dónde está inmersa y a partir de ahí ramificarlo. Es decir, el hacer deporte es muy bueno, por el tema que hemos hablado de endorfinas y demás, el tener una calidad de vida, es decir, qué pautas son las que les tenemos que dar para que tenga una cierta calidad de vida. Esto es como cuando dicen los nutricionistas, una buena alimentación nos ayuda, pero alimentación no es solamente lo que ingerimos, también lo que pensamos. Pensar bien, pensar en positivo, pensar de una forma realista, hablarse bien, el autoconcepto, ese autocuidado, ¿no? Me equivoco y hago algo mal. Pues no decir no soy un desastre, no voy a ir a ningún sitio, no voy a conseguir nada. No, pues hoy tienes un día y estás despistada, tienes un tema fisiológico que te está pasando factura, pues has dormido mal, llevas una semana con mucha sobrecarga en el trabajo, cargas familiares, los niños no están durmiendo, pues oye, todo eso al final, si no hay una cobertura fisiológica, afecta al área psicológico y tu capacidad cognitiva, pues no tienes la misma capacidad resolutiva que si no lo hubieses tenido. Entonces, hacer un estudio de todos esos parámetros a nivel familiar, que haya una buena cohesión, una buena estructura, una buena comunicación en la casa, lidiar con los problemas de la crianza, la comunicación en pareja, la buena comunicación en pareja, poder trabajar todo esto, hacer cosas que te hagan sentir bien, que te satisfagan. Ahí tenemos la pirámide de Maslow, arriba tenemos la autorrealización. Entonces, como yo siempre digo en consulta, haz algo que te haga sentir bien, da igual la índole que sea. Si es dibujar, si es pintar, si es coser. Tu vía de escape, ¿no? Exacto, algo que te libere de alguna manera. Fátima, ¿quieres resaltar algo al respecto sobre este tema y sobre todo, no? No sé, porque siempre comentamos lo amplio que es el cerebro, ¿no? Es un mundo de estudio que creo que es inagotable, ¿no? En este sentido, puede que haya un área que ciertas personas tengan pues afectadas o algo para que no tengan esa capacidad de gestionar y sufran continuamente trastornos. Efectivamente, lo decía Vanessa, ¿no? A nivel neurológico ya también, que me gusta esa palabra. O sea, efectivamente, esta predisposición a pensar en negativo muchas veces, lo que nos encontramos en consulta es que hay pacientes que no quieren acudir a terapia o porque identifican
que ellos no tienen un problema, un desajuste a nivel familiar, a nivel social, no hay una situación que les haya desencadenado ese trastorno del estado de ánimo, de salud mental, o bien por el tabú que existe. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Que hay pacientes que predisponen, personas en general, ¿no?, que predisponen a un pensamiento negativo o a un no saber cómo salir de esa situación, y en el momento en el que nosotros podemos neuromodular esas funciones cerebrales a través de la tecnología que aplicamos en la consulta, empieza a cambiar. Es como esa amígdala cerebral, que es la que activa los sistemas de alerta, la que activa a mi simpático para protegerme, deja de recibir señales de peligro y deja de lanzar como esa llamada de protégeme, protégeme, ¿no? Entonces podemos modular esa actividad de la amígdala cerebral y también de todas las conexiones que están en relación al miedo. Muchos de los pacientes que acuden a consulta o que llevamos en conjunto, que es lo ideal, o sea, lo ideal es poder hacer un abordaje tanto neurológico, que está totalmente olvidado, porque además es algo muy actual en investigación y que todavía no se ha llevado o se está empezando a llevar a la tipología de tratamiento que se aplica. Nos centramos mucho en la farmacología, es súper importante la psicoterapia, pero nos dejamos que las emociones y los pensamientos los integra el sistema nervioso. Claro. Entonces, si yo tengo un diálogo, a mí me dan herramientas, pero mi sistema nervioso no está preparado para integrarlas, puedo tirarme. De hecho, las compañeras con las que trabajamos, que hacen psicoterapia, o las psiquiatras con las que trabajamos, se sorprenden, porque los pacientes, cuando empiezan el tratamiento, conforme pasan las sesiones, avanzan mucho más rápido, desbloquean traumas, adquieren las herramientas, las integran mucho más rápido que cuando hacemos ese tratamiento totalmente aislado, ¿no? O no estamos haciendo ese apoyo. Entonces yo creo que es importante, para mí, para todo el que nos esté escuchando también, ¿no?, entender que nuestro estado emocional, todos esos trastornos mentales, tienen mucho que ver nuestro sistema nervioso. O sea, no es una cosa que yo solo me invente o que yo solo estoy pasando porque está en mi cabeza como algo mental, emocional, cognitivo, no. Hay unas conexiones neurológicas, físicas, que están ahí y que no están funcionando bien. Y podemos trabajar desde las dos vías, de arriba a abajo y de abajo a arriba. O sea, yo puedo sonreír ante una situación de peligro y esa sonrisa, siendo consciente de por qué lo estoy haciendo, va a bajar la respuesta de alerta de mi amígdala y va a facilitar que baje mi cortisol. Es algo bilateral, o sea, sí, bidireccional, ¿no? Yo creo que es complementario también. Sí. Yo por eso no soy partícipe de los tratamientos, que obviamente en muchos casos son necesarios, sí, pero creo que lo principal aquí es saber trabajar las emociones, o sea, dar las herramientas a una persona, conocer el funcionamiento, para empezar, el funcionamiento del sistema nervioso, el correcto funcionamiento. A partir de ahí, conocer a una persona, el perfil de una persona, y poder darle unas herramientas para que sepa gestionar, porque si no sabe gestionar de igual cuánto tratamiento, que en el momento que le retienen el tratamiento va a volver a lo mismo. Claro, entonces yo creo que tiene que tener esas herramientas, esas competencias para poder trabajar, ¿no?, sobre sí mismo y sobre su sistema nervioso que comentábamos. Y ser autónomo, ¿no?, al final de un tratamiento, llegar, no tener que estar dependiendo, efectivamente. Fátima y Vanessa, muchísimas gracias por habernos acompañado, sobre todo por hablarnos de un tema que a mí personalmente me parece muy interesante y creo que merece la pena siempre, pues toda la información que se da es poca, por lo tanto siempre es fundamental informar a la población sobre este tema.